Vamos a comenzar, son 3 minutos después de la hora. Bienvenidos, bienvenidas al webinario EpiWin. Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches y una gran bienvenida particular para los que se están uniendo de muy lejos o para quienes es muy tarde, muy temprano. Realmente apreciamos su presencia aquí. El día de hoy tenemos un webinario muy emocionante acerca de vacunas temporales y influenza aviar, patrocinado por EpiWin. Este es información y transmisión de conocimiento para emergencias de salud, y con estos webinarios de EpiWin también tenemos varias diapositivas que resumen los mensajes clave de estos webinarios. Nuestra meta es traducirle la ciencia en una manera accesible, entendible, de manera relevante para hacer decisiones informadas y acciones y para estar preparados y responder ante la emergencia. Tenemos una lista de oradores muy emocionante, el doctor Wen-Chin Chang, quien no necesita una presentación en el mundo de la influencia. Él es el líder del programa de influenza. Pronto le vamos a dar la bienvenida. También el doctor Nicola Lewis, que va a hablar acerca de las vacunas de influencia estacional, y que ella hoy trabaja en el Centro de Colaboración de influenza, el doctor Richard Webby, que va a hablar después de ella. Es el director del Centro de Colaboración de la OMS en estudios de influenza en animales y aves del St. Jude's Hospital. También quisiéramos escuchar qué opinan ustedes, y tenemos una encuesta, un quiz. Y antes de dar la palabra a Wenshin, quisiera comentarles un par de aspectos. Los que ustedes se han unido frecuentemente aquí, se está haciendo una transmisión en vivo en YouTube, también se está grabando. Posteriormente, esta grabación va a estar disponible en el sitio web y la dirección va a aparecer en el chat. También tenemos interpretación el día de hoy con nuestros intérpretes de Transperfect en árabe, portugués y español. Por favor, vayan al icono de globo terráqueo para acceder y seleccionar el idioma. También tenemos inteligencia artificial que permite la interpretación, ya que nuestra meta es alcanzar a tantas personas como podamos. La interpretación se encuentra en mandarín, hindú y hindi, perdón, y ruso, que son los idiomas que más se hablan. Quisiéramos invitarles a publicar el nombre, organización y ubicación. Nos encantaría saber de dónde se conectan. Y por último, si tienen preguntas, por favor pónganlo en el recuadro de QA y no en el chat, porque a veces sus preguntas se pierden en el chat. Es mucho mejor y más fácil darles un seguimiento en la sesión de QA, y cuyas preguntas no fueran contestadas, vamos a tener un resumen de sus respuestas más adelante. Ahora, sin ningún preámbulo, vamos a Wenqing Zhang. Thank you Adelante. very much, Supriya. I Muchas hope gracias. you can hear me well. Esperemos que me puedan escuchar bien. Good. Hello, everybody. Hola Welcome a to todo el mundo. this webinar on Bienvenidos a influenza. este And today, webinario we're sobre going la to influenza, focus y hoy on nos vaccine. vamos a enfocar en las Vaccines for vacunas. seasonal Las influenza vacunas para and influenza vaccines estacional for avian y influenza. vacunas para influenza aviar. Winter is upcoming in the northern Ya hemisphere, viene el so is invierno en flu el hemisferio season. norte, entonces es Every year, temporada an de gripa. estimated Cada of año 1 se billion estiman que people are 1.000 millones de infected with personas influenza, and of se those, 3 to infectan 5 influenza, y de aquellos 3 a 5 people millones had de severe personas tienen infection or severe una disease. infección severa o And una every enfermedad year, severa. we have Y up cada to año tenemos 650,000 hasta 650 influenza-related mil respiratory deaths globally. p- personas To con prevent problemas respiratorios infection, relacionados and con la especially influenza. severe Para prevenir la outcomes infección caused by y influenza, resultados severos causados vaccination por la is the most influenza, effective la treatment. vacunación es la manera más efectiva. Influenza disease is caused La by enfermedad de la influenza influenza viruses, se which are produce por los virus naturally de la influenza. constantly evolving.
quienes constantemente están evolucionando y también esto incrementa el riesgo y la inmunidad se reduce en las vacunas. Por lo tanto, las vacunas contienen virus y o contienen virus deben ser actualizadas. Por lo tanto, se hacen consultas con expertos de la OMS para ser consistente. Ellos emiten recomendaciones de la composición de las vacunas para las siguientes temporadas de influenza. La última sucedió la semana pasada y la OMS emitió una recomendación el último viernes, el 29 de septiembre. La influenza es una de las mayores amenazas de salud pública, no solamente porque mata cientos de miles de personas cada año, pero también que causa pandemias. Todos sabemos ya muy bien desde la pandemia que tuvimos, también llamada la gripe española, que mató a muchas personas. Algunos estiman que mató casi hasta 100.000 millones de personas. Y esto es similar a a la influenza temporal. En 2020 tuvimos una pandemia de SARS-CoV-2, pero sabemos y tomamos este conocimiento, entendimiento, para también aplicarlo en eh, en la influenza. Ahora sabemos que la influenza se toma en cuenta y también se toman los signos fuertes. Y esto nos recuerda a- al mundo que puede haber una eh, amenaza y una amenaza real de una pandemia de influenza. La semana pasada que hubo una consulta para la composición de la vacuna. Lo que esto logró fue la revelación de la situación epidemiológica y también de los tipos de influenza, como el animal también, para la selección del desarrollo de una vacuna candidata para estar preparados. Esto funcionó y se ha investigado por un sistema llamado Sistema de Respuesta y Vigilancia de la Influenza. Hace poco se cumplió 70 años y este sistema casi va hacia los 100 años. Más allá de la influenza, se ha utilizado para otros virus respiratorios como ASV desde 2015 y también para el SARS-CoV-2 desde marzo de 2020. Este trabajo, en donde se trabaja con virus respiratorios que pueden ser potenciales para pandemias y se sigue trabajando en esto para preparar al mundo para tener un futuro más seguro. Hoy en este webinario, quien presentó Supriya, tenemos a dos expertos que participaron en este comité, eh, la doctora Nicole Correa-Lewis y el doctor Richard Webby. Antes de continuar con esta agenda, se me aconsejó por mis colegas que tengamos una sesión de preguntas y respuestas del público y una sesión interactiva también. Y Supriya va a estar moderándolo. Supriya, ya tienes una sesión muy interesante preparada, ¿cierto? Thank you, Wenqing. Sí, gracias, Wenqing. Thank you, Wenqing. We will just Gracias, put on Wenqing. just in a few Acabamos minutes. I hope de you ponerlo. see Esperemos que lo a puedan few ver. questions. Please choose. Let's see Tenemos un par de preguntas. Por favor, what you elijan. think about influenza. We have two questions. Please select the ¿Qué es lo que questions that opinan you de la think influenza? is Por favor, correct. seleccionen The las first is respuestas que influenza creen is que es caused correcta. by La primera es la either a influenza está virus, causada por bacteria, virus, bacteria, fungus, hongos, chemical, or químicos other. o You have a multiple otros. choice there, anything you can Tienen choose. opciones And then múltiples there's a ahí. yes no question. Luego hay una pregunta Influenza de can sí be o no. treated Si la by influenza puede ser antibiotic. tratada por antibióticos. Ah,
Oh, great. Can you see the Muy results? bien. ¿Pueden ver los resultados? Excellent. Oh, Excelente. so we have a group here that really Tenemos knows un about grupo aquí que influenza. realmente Fantastic. sabe acerca de la Thank influenza. you very much. Fantástico. So 99% Muchas of gracias. you have 99% correctly de chosen ustedes han influenza is elegido caused by a correctamente que la virus. influenza es And causada can por it un be virus. treated by an ¿Puede ser antibiotic? tratado por No, un antibiótico? that's No. false. That's Eso es 96% of falso. you said Eso that. es un Thank you so 96% much. de personas que dijeron And eso. now Muchas over gracias. to Ahora Nicola, vamos please. con Nicola. Thank you, Supriya. And Gracias, Supriya. firstly, good morning. Primero good que afternoon, nada, good buenos evening días, buenas from tardes, wherever you buenas are dialing into noches, this de webinar. donde quiera que estén It's a great conectándose a este pleasure to be webinario. here Es un today. gran placer estar aquí el día de hoy. I'm going to talk first Voy a hablar about the primero viruses that will be acerca de included los in virus que influenza van a estar vaccines for the incluidos next en las season, vacunas de influenza and also a para la little siguiente about temporada how y this también is un poco decided, the pieces acerca of de cómo se ha information we decidido use esto, la when we're información que thinking about the utilizamos recommendations cuando that we estamos make. pensando en las recomendaciones que hacemos. I'm actually going to thank Y people de hecho voy a first, agradecer a las because personas as primero, Wenqing mentioned, porque como mencionó the Wenqing, information that we use to la make the información que vaccine utilizamos decision para comes realizar estas from the decisiones de GISRIS vacunas network. viene And GISRIS de celebrated its 70th La red anniversary Gistris last y ya year. celebró su But the 70 base for aniversario, GISRIS is really pero the el tireless efforts propósito de of the Gistris WHO es national el influenza esfuerzo de la centres around the OMS world y los who centros de influenza en collaborate todo el together mundo, as part of the quienes network, colaboran who juntos como parte de la red contribute and y share que the clinical contribuyen y specimens and comparten virus los isolates especímenes with the clínicos WHO con los collaboration aislados centres. de And virus without y their los centros constant de efforts, colaboración. we would not be Y able sin to estos consider esfuerzos making constantes no recommendations for podríamos vaccines. hacer So las this is a recomendaciones de thanks vacunas que to tenemos. all Así que colleagues muchas in gracias member states a around the todos los world who colegas de Estados contribute miembros with de us todo this el mundo network. And I'm que presenting the contribuyen a data esta on red. Estoy behalf of presentando them. los I datos a nombre de also ellos. thank my colleagues in Quisiera HQ, agradecer también a mis colleagues in colegas the en HQ, mis WHO regional colegas en offices, las oficinas regionales de ECDC, la the OMS, University of Cambridge, and SDC, also la modeling Universidad de groups Cambridge y in también Germany, los the grupos de United States, and modelado en Switzerland. Alemania, Estados Unidos y Suiza. I'm going to start by Voy a explaining a comenzar little bit about explicando un how poco we acerca de consider the data cómo for vaccine consideramos los recommendation. datos para We recomendaciones use de vacunas. epidemiological data, Utilizamos genetic datos data, and epidemiológicos, antigenic datos data. genéticos And as I said, y these entre pieces of otros. information Como ya are mencionamos, generated all estas year round partes de through the información se están surveillance generando conducted by a GISRIS. través de la Part of the revisión network are the realizada WHO por GISET. collaborating centres, Y todos the los national centros de influenza colaboración, centres, la red the essential y los centros regulatory nacionales y laboratories, laboratorios, and los also, as laboratorios Richard will centrales talk de about, tratamiento the y también como WHO Richard va a comentar, H5 reference el laboratories. grupo de referencia de los laboratorios We've de just finished the H5 de la OMS. consultation for the Southern Ya Hemisphere terminamos vaccine la competition consulta del recommendation, hemisferio and this was something y that las we undertook recomendaciones, y last esto week. es algo que It was hicimos la co-chaired semana by Dr. pasada. David Wentworth and Fue myself, and you dirigida can see a también picture in the por el bottom corner doctor of David us Wentworth at y por work mí. during the Y consultation. vemos una imagen del grupo de trabajo durante la consulta. I'm going to show you some of the pieces of Vamos a information that we compartir have on información que influenza tenemos from the acerca de la recent influenza years. de los años This is the recientes. number of specimens Este processed es by el GISRIS número per de week especímenes from que 2020 se through to han procesado desde 2023. 2020 hasta You can see this yellow 2023. line is the 2022 Podemos ver season, esta and línea it amarilla es la continues as temporada 2022 y 2023 continúa hasta influenza circulation 2023 as the en red line. el círculo The o en number la of circulación de specimens influenza. processed by El GISRIS número de in especímenes 2022 and que se procesaron en 2023 are 2022 y very similar. 2023 son muy similares. Oop. Don't quite know what happened there. No sé qué pasó aquí. One moment. Un momento. I hope you can still see my screen. Espero que puedan Apologies. seguir viendo mi pantalla. Una disculpa. Actually not, De hecho, Nicola. no. It's dark, at least on my screen here. Ya regresó mi pantalla, Okay. pero I will- Now it's back. ahora ya lo podemos Excellent. ver. Good. Thank you for that, Sí, Wenqing. gracias y gracias por eso, Wenqing. Can you now see in full screen? ¿Ya lo pueden ver con la pantalla completa? Excellent. Thank you for the thumbs up. Excelente.
So this Gracias is por the indicármelo. geographic distribution Esta es la of distribución countries and areas geográfica of de territory las which share áreas de viruses with their países que collaborating comparten centres. virus con los And you can centros de see this is colaboración. truly a Como global pueden ver, effort. es realmente un esfuerzo We saw global. circulation of influenza Vimos viruses la in the northern circulación de los hemisphere virus de on influenza the en el left-hand hemisferio side norte del and lado in the izquierdo southern hemisphere y en el from hemisferio February sur through to the end desde of August. febrero hasta finales It de was the agosto. end of the northern hemisphere Fue season el predominated fin de by la temporada influenza del B hemisferio viruses, and then the norte southern con los hemisphere season virus de started, influencia and B they y had a el proportion hemisferio of sur influenza comenzó y A, se tenía una proporción de H1N1 influencia A, viruses, and H1N1 also B y lineage viruses. también B-lineage. When we look at the influenza Cuando activity from vemos February las through to the end of actividades de August, influenza desde you can febrero hasta see el fin that de the agosto, proportion podemos of ver que la H3, proporción H1, de and B H3, Victoria lineage H2 viruses y B Victoria differed by the country or cambian region of the por world país in o which por you are región del looking. mundo, If we dependiendo de look at dónde the estén southern viendo. hemisphere, Si ven el we see hemisferio that in sur, some parts van a of poder perhaps ver que en Africa, algunas we partes, saw quizás de most África, viruses being vimos la H3 mayor cantidad de viruses, virus whereas in de some parts of H3 Central and South y en algunas America, we partes de saw a América greater Central proportion of y A, del sur vimos H1 una gran viruses proporción de and B Victoria AH1 viruses. y B Victoria. I'm going to show you some of Ahora the les voy a information from the compartir un poco de AH1N1 información acerca PDM9 del recent evolution. el virus We have H1N1 an PDM9. expanding genetic set Tenemos of viruses that are una PDM cantidad de virus que se están H1N1 expandiendo viruses y currently. estableciendo de We put them H1N1 into genetic groups, PDM09 and y lo indeed ponemos en grupos most of the genéticos genetic groups that y have been es correcto, la mayor circulating parte de estos recently grupos que han estado contain circulando viruses from recientemente the contienen virus 5A2A clade de and the 5A2A1 clade. And los these are shown on grupos these maps as the 2 bottom 5A1 pink colours that y you can see on the 1A5A. left-hand side. Y eso se puede ver también en ambos lados del mapa. In the Y sobre phylogeny todo del on the lado left-hand izquierdo. side of the En page, la you can also see filogenética again these también se puede 5A2A ver and estos 5A2A1 virus viruses marked. 5A2 And if you look at the virus tick y marks 5A1 in y the también si middle pueden ver panels for las marcas de los 2023, paneles del they medio, indicate where se puede indicar geographically en dónde these different geográficamente genetic se groups of encuentran estos viruses were grupos circulating. genéticos y dónde For están example, circulando. Por we saw ejemplo, many vimos 5A2A viruses muchos virus circulating in South America. 5A2 You en can see América del that Sur. from Se puede ver the lighter blue color, en whereas we los saw puntos more azules, los azules 5A2A1 claro, viruses vimos virus más circulating recently in North America 5A1 and en indeed in Europe. Norteamérica y también en We Europa. also antigenically También characterize these viruses and antigénicamente compare their caracterizamos estos properties virus y with comparamos sus the propiedades recognition by the con el influenza reconocimiento vaccine strains. de las On the cepas right-hand de la side vacuna de la of this influenza. slide, you can see Del an lado antigenic map. derecho podemos We ver make un mapa antigenic antigénico. maps using hemagglutinating Hacemos estos inhibition mapas assay utilizando data, la hemoglutinación and we con estos characterize datos the viruses y caracterizamos los relative virus to relativamente the immune system con recognition el of reconocimiento de ferret sistemas antigen inmunes raised to specific strains de of virus. los sueros y las Then we diferentes use a cepas de los process called virus. antigenic Después cartography to suprimimos make la antigenic maps cartografía that show para us hacer how mapas similar different cartogenéticos viruses are to a que vaccine strain. comparan las And you can see similitudes for de this las diferentes reporting cepas de period, virus. Y en este viruses that have been reporte y en este circulating periodo, from the los virus han estado 5A2A and the circulando de la 5A2A1 5A2A groups a are los shown as big purple 5A2, dots in this map. You can perdón, also see that the 5A1B, big perdón, 1A, circles y are podemos ver los representatives of the diferentes círculos que se comparan en los grupos de Sydney components. y los And you diferentes can also componentes see de in purple the recomendación y A podemos Victoria ver en morado el virus A 4897-2022 Victoria and A Wisconsin 4897 en 2022 y el 2022 Wisconsin vaccine components that were recommended 22 for the y northern estos son hemisphere. componentes del hemisferio norte. We also use human También serology. utilizamos serología humana. When we used the ferret Cuando antiserum to utilizamos characterize the este antigenic properties suero of the para comparar H1N1 las viruses, propiedades we antigénicas noted that they de all estos seemed virus, very similar, and notamos there que was good todos son muy recognition similares y hay un by the buen vaccine reconocimiento serum for the por current los sueros de la vacuna circulating strains. para las cepas que However, actualmente están when we circulando. used human serological Pero panels cuando utilizamos to los look at these paneles current viruses, and serológicos, these are people podemos who ver have estos been virus y hay vaccinated with personas the que han sido A-Sydney 5 vacunadas con 2021 el cell ACID component, 5,
2021 y también vemos un antisuero que no reconoció el 5.8 aún y estos virus. Entonces, para los virus H1 vemos una pérdida de reconocimiento por la cepa que está circulando actualmente. Ahora vamos a hablar acerca de los virus H3N2 para esta temporada en particular. Con los virus H1 podemos ver muchos grupos genéticos de los grupos H3 circulando globalmente. También vemos que la proporción de diferentes grupos genéticos que están circulando dependen en dónde están circulando. Estos grupos reportados en este periodo se muestran en este color azul. Los 2B se muestran en el color amarillo y los 2A1Bs se muestran en el color verde. Y se puede ver las diferentes proporciones circulando en Europa y luego en otras regiones geográficas. Así que consideramos todas estas partes de la información y comparamos las secuencias de los virus con las cepas de la vacuna como se muestra en este árbol genético o biogenético. Comparamos las secuencias con el Darwin 6 2021 y los componentes de esta vacuna. Y vemos durante todo este año un cambio de proporciones de estos virus. Ya sea desde febrero hasta el presente podemos ver la proporción de 2 a 3 incrementando, como podemos ver el lado derecho de la diapositiva. Nuevamente utilizamos la hemoglutinación para poder comparar las propiedades antigénicas de estos virus y podemos ver aquí que hay un buen reconocimiento de los virus 2A3 y por el antisuero que también ha estado en este grupo particular, al igual que en estos virus, fuimos una pérdida de reconocimiento y esto fue a los virus que ya mencionamos. También utilizamos cartografía genética para ver las propiedades de los virus H3 y podemos ver que esas cepas verdes de estos grupos son muy similares entre sí, pero un poco diferente a algunas de las vacunas que han sido utilizadas en temporadas anteriores. También estamos viendo las propiedades estructurales de los virus y estas son estructuras de la aglutinación, que es el objetivo principal de la respuesta inmune. Podemos ver una cadena de sustitución de aminoácidos que ha cambiado en las vacunas de la cepa Darwin 6 2022 y los representantes de este grupo genético. Y podemos utilizar la serología humana y aquí nos dimos cuenta que hay un reconocimiento heterogéneo diferente de las cepas que estaban circulando, lo cual indica que hay un cambio antigenético en estos virus y que hay que actualizar la recomendación. También vemos los virus de influencia B circulando y siguen circulando hasta febrero de 2023. Y ahora me gustaría regresarnos un poco en el tiempo. Este es que tanto han circulado desde 2018, este tipo de virus de influenza B, y podemos ver una curva verde que también viene del virus B Victoria y vemos una línea azul que el virus está circulando del vía Yamagata. Y también vemos una línea naranja en donde la línea B no ha sido determinada. Así que lo que hay que resaltar aquí es que utilizamos diferentes linajes circulando, pero desde 2020 esto se representa con esta línea azul que básicamente que nos llevan al eje de X. No tenemos detecciones de virus B del linaje Yamagata. Y lo que voy a compartir ahora es la información de los linajes B
pero vamos a estar enfocándonos en el linaje de Victoria que hemos detectado más recientemente. Nuevamente, utilizamos secuencias para comparar las propiedades genéticas de los virus relacionadas con las cepas de vacuna y como pueden ver, podemos ver una diversificación de genética con el linaje de Victoria, pero si vemos el esparcimiento geográfico, esto se ha estado expandiendo y circulando a nivel mundial desde septiembre 3 hasta enero y más recientemente, todos del linaje B Victoria. Cuando vemos las propiedades antigénicas de los virus, podemos compararlos con las recomendaciones y componentes de vacunas de Austria y de tipo celular y tipo huevo y perdón, de óvulo. Y esto es hay un buen reconocimiento en donde las personas que han sido vacunadas con estas cepas, la vacuna va a ser efectiva. Tenemos una cartografía antigénica y podemos ver un círculo de sueros y esto nos da una indicación en donde se está perdiendo la inmunidad. Si todas las cepas que están en este círculo de antisuero, esto significa que nos puede dar una buena protección en las cepas que están circulando y vimos buena protección, ya sea considerando los datos de los centros de colaboración en Londres o también en Melbourne. Nuevamente, utilizamos suero post-vacuna derivado de humanos en los componentes B Austria. Y podemos ver en este mapa, cuando se encuentra en azul, significa que esta serología humana se reconoce como cepas que están circulando muy bien. Y del lado derecho podemos ver un tipo genético distinto y más antiguo, y estos virus no se reconocen tan bien por el antisuero que se ha utilizado en contra de los componentes celulares del virus de Victoria. Menciona los virus B. Yamagata y como mencioné anteriormente, no tenemos ninguna detección confirmada circulando hasta después de marzo de 2020. En realidad, después de haber recolectado cerca de 15.000, 16.000 muestras entre febrero y agosto, no fueron encontrados ningún virus del linaje B. Yamagata. Sin embargo, algunos 15 que se habían identificado inicialmente como B. Yamagata, 13 fueron confirmados que fueron realmente B. Victoria y 2 no fueron confirmados en total. Entonces, finalmente llegamos a las recomendaciones para la temporada nueva de influenza. Y esto es con base en los datos que hemos estado analizando desde la semana pasada. Hemos hecho algunas actualizaciones a las recomendaciones relacionadas con H1N1 y hemos actualizado también los componentes H3N2 a un virus A Tailandia 822. Y también aquí tenemos anotaciones relacionadas con las recomendaciones que hemos hecho como comité de expertos, diciendo que es nuestra opinión que la inclusión del antígeno del linaje B. Yamagata es actualmente no se puede garantizar que se deba excluir de componente. Tenemos aquí algunos enlaces que serán útiles para referencia de todos ustedes relacionados con estos temas y mayores publicaciones. Favor de darle clic a estos enlaces para poder atender más información. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Nicola. Muchas So please, gracias, if you have doctora questions, Nicola. at the moment you can post your Si questions tienen on the alguna pregunta, la Q&A, pueden and agregar we'll al come icono back de to the preguntas y Q&A at the very respuestas y end estaremos llegando of y this atendiendo sus session, preguntas al with final de la sesión. presentation from Dr. Richard Después Webby, de la who will presentación del present doctor on the Richard avian Webby, influenza, on que the estará animal influenza presentando zoonotic influenza el front. tema de So again, we have inferencia a exercise temprana. here now by Supriya. Le pasamos la Another quick palabra a la Q&A. doctora Supriya.
Thanks, Wenqing. So, Muchas all of you were gracias, doctora fantastic, Wenqing. in the Bueno, previous fantásticas questions. Obviously, we presentaciones. have Muchísimas hardcore gracias. Por influenza supuesto, group here, as tenemos un our grupo audience aquí varies muy experto widely. So, relacionado con it's great to know that influenza. some Tenemos people también una with good audiencia knowledge muy of influenza variada, is así que nos already da here. mucho gusto So, saberlo. this time the questions are probably Bien, slightly entonces las harder, just preguntas en slightly. esta There you go. ocasión son un poco más difíciles, solo un poquito más difíciles. Aquí Two están las questions. Animal preguntas. influenza infects only La animals, influenza not animal humans. True or infecta false? solo a And the animales y no a second humanos. is ¿Cierto o candidate falso? vaccine viruses Número for 2. zoonotic Los virus influenza de la are selected to vacuna, save time in the los virus case where a candidatos de vaccine may need vacuna to be para developed. influenza True or false? zoonótica son seleccionados para poder ahorrar tiempo en caso For de que la vacuna zoonotic nunca sea influenza desarrollada vaccines, o en caso de que la vacuna safe tenga time que in the ser case where a desarrollada. vaccine may need to be developed. ¿Cierto o falso? There's one word that's missing there. So. Please vote. Les queremos pedir por favor que emitan su voto en esta encuesta que está en pantalla. We'll just put the results out in just a second. Right, slightly greater variation this time. Bien, tenemos aquí una variación mucho más amplia. Vemos que la respuesta de la pregunta 1, 94% de ustedes dice que es falso. Y esa es la respuesta correcta. La pregunta número 2, en términos de los virus de influenza zoonótica que se utilizan para, en caso de que se tenga que desarrollar la vacuna, cierto, 78% y 22% contestó falso. Entonces tienen razón, 78% es correcto. Bien, entonces ya hemos aprendido un poco más sobre virus candidatos a vacunas. De vuelta con Wenqing y Yeah, con el at doctor the Richard moment, Webby. let's move directly to Dr. Richard Webby's Perfecto, pasamos presentation on entonces a la zoonotic presentación del avian doctor influenza. Richard Webby. Richard? Adelante, por favor, Richard. Thank you all, and good morning, good afternoon, and good evening. Buenos días, tardes y noches a todos. Okay, so hopefully you can see that. So what I'm going to very briefly discuss is, as you've just heard, Bien, entonces lo que brevemente voy a platicar en este momento tiene que ver con algunas deliberaciones que tuvimos la semana pasada, particularmente en lo que tiene que ver con estos virus que están circulando en la población animal, particularmente en las aves y cerdos del mundo. Entonces, de acuerdo a estas preguntas que acabamos de hacer y la razón por las cuales estos virus van a ser la fuente de la siguiente pandemia de influenza, y una vez que veamos que se puede esparcir a humanos, hemos estado empezando a responder con crear una vacuna. Y el proceso de creación de vacuna puede llegar a tomar 5 a 6 meses. Las primeras 5 o 6 semanas de estos meses se dedican a hacer que los virus de vacuna de estos candidatos se puedan entregar a los fabricantes de las vacunas como tal. Así que la gran idea detrás de todo esto es que si vemos virus que constituyen una preocupación particular, lo haríamos en caso de que sea necesario desarrollar la vacuna. Y por lo tanto, en caso de que estos virus efectivamente salten a la población humana, tengamos una respuesta mucho más rápida, ya que hemos inmediatamente trabajado en la vacuna. Entonces, los virus que hemos escuchado ya a la doctora Lewis hablar tiene que ver con virus que circulan principalmente entre humanos, es decir, virus que se transmiten de humano a humano. De los virus que yo voy a hablar son estos virus que se originan en la población no humana
que empiezan aquí y de vez en cuando alguno de estos virus habrá una transmisión zoonótica, tal vez a 1 o 2 humanos, y estos virus terminan ahí por lo general. Por supuesto, cuando tenemos una pandemia significa que ya hay una transmisión de humano a humano. Así que los virus de los que voy a estar hablando son virus que hemos detectado en los últimos 5 o 6 meses que han hecho este salto de esta población animal a 1 o 2 humanos. Y ahí es en donde hemos dedicado la mayor parte de nuestro tiempo en deliberar. No voy a entrar a detalle de todo esto porque ya de hecho la doctora Nicola lo hizo, pero esta es información relacionada con las recomendaciones que se están haciendo para este tipo de cepas de vacuna. Esencialmente estamos utilizando el mismo proceso para las cepas zoonóticas, con una diferencia un poco relacionada con el hecho de que, claro, que estamos hablando con una población animal en donde circulan estos virus principalmente. Así que tenemos aquí otros laboratorios de referencia, particularmente laboratorios que trabajan en el sector animal, particularmente el grupo de influenza, que es un grupo de expertos que han llegado también a estas deliberaciones. Por lo general, estos son virus un poco menos de temporada que los virus de temporada en humanos. El propósito de esta diapositiva es mostrar la configuración de estos virus. Entonces, lo que vamos ahora a presentar es de lo que platicamos la semana pasada con el doctor Lewis. Aquí tenemos el número de casos zoonóticos, es decir, virus que se originan en población animal que han hecho el salto a ciertos humanos y no pasa de ahí. En este eje vemos la línea del tiempo. Cada uno de los colores representa un virus distinto que circula en la población animal. Hay una gran diversidad de virus de influenza distintos que circulan en estas poblaciones, entonces hay un porcentaje muy pequeño de estos que hacen este salto hacia humanos. Y eso está representado por estas barras aquí de distintos colores. Estos son los diferentes subtipos de virus que hemos detectado en los humanos y estaremos hablando también un poco de estos más a detalle en un momento más, particularmente en el contexto de si necesitamos actualizar nuestro arsenal de virus candidatos a vacuna. Entonces, el más grande, más importante, en el que dedicamos más tiempo, es este virus AH5, por razones de las que seguramente muchos de nosotros estamos al tanto, que estos virus se han esparcido en casi en todo el mundo en los últimos par de años. Esta es una fotografía de este tipo de situaciones en la población animal. Hay, por supuesto, una cantidad aquí de animales que están teniendo este tipo de brote. La variante es 2.3.4.4b. Son virus que pertenecen a este grupo genético en particular. Son responsables de la mayoría de los puntitos que vemos de este lado del mundo. Así que la mayoría de los puntos que están en la región de las Américas, la mayoría de los puntos en Europa y África, y hay una diversidad un poquito más amplia en partes del sureste asiático. Tenemos estos virus 2344b que están causando la mayor parte de los problemas en los últimos años. Ahora, vemos qué es lo que se esparce hacia los humanos. La mayoría de estos han sido los 234b y algunos de estos se han reportado en Camboya, 2 casos en febrero de este año, uno en Chile, desconocido, y personas que tienen mucha exposición a aves infectadas. Entonces es población de pollos que están infectando a humanos, unos cuantos casos, 4 casos en el Reino Unido, 4 en China. Entonces, hay cierta incertidumbre todavía de si esto realmente estaban muy infectados o si realmente simplemente que estaban en un ambiente altamente contaminado para comenzar. Entonces, parece ser que estamos de acuerdo en que la edad de las personas infectadas es esta.
Y esos son los números acumulados de casos que hemos tenido desde el año 2000 con virus del linaje H5. La buena noticia de los virus candidatos a vacuna, cuando vemos estos virus circulando en estas poblaciones, particularmente relacionado con los casos humanos, es que hemos visto que los virus candidatos de vacuna que ya hemos producido han reaccionado muy bien a nuestros experimentos. No hacemos ninguna recomendación por el momento de actualizar la lista de CBV para H5, a pesar de que este sigue siendo una circulación muy amplia de estos virus en animales, particularmente en aves, y muy esporádica el salto de animales a humanos. Estaremos viendo ahora este otro virus que encontramos también en la población de pollos en el mundo. Son los virus H9N2. En muchas regiones del mundo también se han detectado. Sin embargo, en China hay 5 casos detectados y reportados de este virus. Nuevamente, personas que tienen una exposición muy cercana a estas aves. Y vemos la edad. Y esa es la tendencia que tenemos ver. Tienden a ser individuos jóvenes los que se encuentran infectados con edad de 9 años aproximadamente. Aquí vemos los datos que analizamos de estos virus. Y vemos que esta es una corriente de virus de vacunas en Canadá. Los números que vemos aquí son los casos homólogos. Y conforme vamos avanzando, se ven números más pequeños. Esto significa que estos virus de vacuna no reaccionan tan bien a lo que está circulando actualmente. Lo que vemos aquí es un grupo de virus H9N2 que han estado circulando particularmente en China durante unos cuantos años ya, en 2022 y 2023, que pertenecen precisamente a esta rama de virus. Y lo que vemos aquí en los casos homólogos de hemoglutinación, y esta es una señal para nosotros que tenemos que actualizar los virus de este grupo, y esto fue lo que hicimos, así que estamos recomendando aquí un nuevo virus H9N2 en China, y estos datos han sido ya compartidos por el centro WHOCC en Beijing. Entonces, si pasamos ahora a lo que está ocurriendo con la población porcina, la población porcina es un grupo más limitado de H1N1 y H3, que vemos aquí unos casos detectados en los últimos 6 meses en una serie de países, con un caso fatal o un individuo que tenía también algunas condiciones subyacentes que seguramente llevaron a esta enfermedad. Ya mencionamos, la mayoría de estos casos son H1N1 y la mayoría de ellos tiene una exposición continuada a la población porcina. En términos de candidatos de vacuna, la mayoría de los virus que fueron detectados en humanos fueron similares a los virus de vacuna que ya teníamos. Un área en la que nos sentimos un poco menos confiados es en este caso H3 en los Estados Unidos, a lo que ocurrió en estas ferias de agricultura estatales, en las que las personas muestran a su mejor animal y después llegan muchas personas que pasan por estas poblaciones y están en contacto. Y esto fue lo que ocurrió acá. A pesar de que no teníamos un virus en un caso en particular de un humano, los virus que fueron detectados en estas ferias agrícolas fue lo que resultó en un caso de infección de un humano. Y estos virus pertenecen a esta área de virus porcinos. Cuando analizamos estos números también en negritas y estos números más pequeños, podemos ver la diferencia de que este grupo actual de H3N2
están reconocidos por cualquiera de los virus candidatos, por los candidatos de virus a vacuna que tenemos. Entonces, recomendamos una nueva H3N2, nuevamente nuestro CBV, que representa el grupo de virus que están circulando en la población porcina y sabemos que tienen la capacidad de transmitir hacia humanos. Bien, aquí me voy a detener y solo para resumir esto, el desarrollo de CBV zoonótica es una parte integral de las reuniones de composición de vacunas y estamos teniendo cada vez más información recolectada de una gran cantidad de socios, incluyendo WHO-SOC, ERL, H5, los laboratorios de referencia, OFLU y otro tipo de socios académicos que proporcionan también información relacionada con estos virus. Como ya se mencionó, el proceso y los datos son muy similares de lo que se ha hecho para los virus de temporada. El problema, por supuesto, que tenemos en el mundo animal es que es una gran diversidad de virus circulando en estas poblaciones animales y no nos podemos preparar para todos. Entonces tenemos que hacer un análisis de riesgo para poder tener una mejor oportunidad de detectar estos virus que pueden saltar a humanos. Y también hay 2 recomendaciones adicionales de CBVs durante la última reunión de composición de vacunas. Entonces esperemos que no tengamos nunca que utilizar ese tipo de vacunas, pero estamos listos en este sentido en caso de que sea necesario. Hasta aquí me detengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Richard, por esta presentación. Bien, tenemos unos cuantos minutos para preguntas. Antes de pasar las preguntas, tenemos a los panelistas que ya hablaron y también mi colega Dr. Aspen Hammond, que ya ha estado contestando algunas preguntas directamente en el chat y en el icono de preguntas y respuestas. Entonces, todos nosotros estamos aquí listos para recibir sus preguntas. Ok, estoy viendo una lista importante de preguntas que están relacionadas con el componente VN. Entonces, a ver, para clarificar, hay una pregunta para la temporada 2020 de influenza en el hemisferio sur. Tenemos vacunas cuadrivalentes y han estado haciendo esfuerzos para poder remover esos componentes en las vacunas. Entonces, preguntas relacionadas con por qué o qué tan confiados estamos con respecto a la recomendación que se ha estado haciendo y qué es lo que estaríamos haciendo con este componente adicional. ¿Y cuál sería la implicación de utilizar esta sección de B1? Entonces, tal vez, doctora Nicola, nos puede empezar a contestar esta pregunta. Sí, efectivamente, sí, ya contesté varias de estas preguntas en el chat directamente. Entonces, me parece que estas son preguntas absolutamente importantes y valiosas. Entonces, si comenzamos con la evidencia que existe, hay algunas preguntas relacionadas con el linaje no siendo determinado. Y me parece que una de las cosas importantes a tomar en cuenta a partir de ahora es que la vigilancia se mantenga fuerte y que animemos también a todos los contribuyentes a este sistema de vigilancia. No solamente determinen B como un tipo, sino también que determinen el linaje. Y esto nos permite una oportunidad mayor de poder darle seguimiento a la detección del linaje Yamagata y también para poder entender la epidemiología subyacente. Porque también me parece muy cierto que hemos estado trabajando muy fuerte con las pocas detecciones que han sido reportadas en las bases de datos internacionales. Ahora, llegando a la pregunta de si podemos incluir un componente alterno. Bueno, esta es una opción bastante atractiva para el futuro. Y bueno, superficialmente pudiéramos pensar que pudiéramos ser bastante directos en términos de abrirle un espacio a, no sé, a una cepa H3.
pero la ciencia subyacente que estaría siendo el fundamento de una decisión de alterar un componente dentro de una vacuna influenza, de tal forma que podamos entender cuál es realmente la combinación, la mejor combinación que pudiera existir, pues esa evidencia todavía no está ahí presente. Así que mientras creamos, a pesar de que creemos que esto pudiera llegar a ser ventajoso para el futuro, necesitamos todavía mucha más de investigación para poder entender cómo poder agregar diferentes componentes. Por supuesto, en el futuro, tal vez nuevas fórmulas de vacunas, tal vez incluso nuevas plataformas de vacunas pudieran permitir una mayor flexibilidad en la forma como respondemos a las diferentes proporciones de tipos o subtipos, pero todavía no nos encontramos en esta posición. Así que, de hecho, la semana pasada necesitábamos desenredar estas dos preguntas. Una pregunta relacionada con la falta de circulación de B. yamagata y la otra pregunta con respecto a qué pudiéramos hacer con un espacio libre, por así decirlo, de un aspecto cuadrivalente. Ahora, me parece que será muy importante conforme vayamos removiendo el componente B. yamagata que sigamos siendo vigilantes para los virus de B. yamagata. Y uno de los aspectos que estamos realmente tratando de hacer a través de nuestras redes y particularmente con los Centros Nacionales de Influenza es recordarles la importancia de la determinación del linaje y realmente asegurándonos de que entendamos la epidemiología subyacente de cada una de las detecciones. Creo que esto toma algunas de las preguntas. Te puedo regresar la palabra, Wenqing, para poder seguir con algunas preguntas. Claro que sí, muchas gracias. Me gustaría agregar también algo adicional sobre el componente B. yamagata. La pregunta sobre el componente adicional tiene que ver con la circulación de B. yamagata. Entonces, tenemos que diferenciar estas dos preguntas. Una es si este virus ya está extinto en comparación con dónde es que este virus se debería encontrar en la vacuna. Entonces, el comité concede que este componente ya no se encuentra circulando en la población. Y por acá hay otra pregunta de qué tanta confianza tenemos al respecto de ello. Entonces, esta red de vigilancia es la única manera en la cual podemos seguir detectando y dándole seguimiento a este tema. Esta red, formalmente designada por los Centros Nacionales de Influencia, tiene 15 en más de 150, 170 países y esto es en todo el mundo. Entonces, podemos estar bastante confiados en decir que este virus, B. yamagata, ya no está circulando en la población. Pero es diferente tener estos estudios especiales relacionados con que este virus ya esté extinto del mundo, ¿no? Entonces, eso requeriría otro tipo de estudios de investigación. Ese es el primer punto. El segundo punto relacionado con si pudiéramos remover un componente para destruir un componente, me parece que debería ser realmente lo opuesto, porque lo que estamos haciendo aquí es analizar muy claramente qué es lo que debería encontrarse en la vacuna, de tal forma que podamos determinar qué es lo más apropiado para el uso de las vacunas en cierta temporada en particular. Entonces, en realidad, el virus no está circulando en la temporada. Me parece que una forma más sencilla de pensar en esto es que no hay necesidad realmente de que el virus se encuentre en las vacunas. Entonces, me parece que hay una comunicación que tenemos que hacer es tratar de quitar esta confusión y aumentar la confianza en las vacunas. Me gustaría terminar diciendo que nuestra investigación actual de las vacunas con este componente es que es un virus seguro y efectivo, es decir, un componente seguro y efectivo. Es solamente por el hecho de que este virus no esté circulando que se está trabajando en ver si esto se puede remover de las vacunas. Pero bueno, pasamos ahora a la palabra a Richard para hacerle otra pregunta relacionada con B. yamagata porque hay mucho relacionado con ello. No tengo nada más que agregar realmente a lo que la doctora Nicola y usted también ya mencionaron.
Ok, questions. entonces podemos So there pasar are also ahora quite a couple. Basically, it's a $1 million a otras question again, preguntas which que has son, bueno, la pregunta de los H5, H7, 65 millones de which are dólares, es stand decir, out as the star or as de the pandemic strand next las time. cepas What do you 587, es decir, Well, I ¿cuáles de hope estas the answer to cepas that, Wenqing, son is las none of que them. pudieran ser la But we will see. siguiente So pandemia? it's Bueno, very, very difficult to es put muy real complicado numbers on poder the ponerle absolute risk of números these reales viruses. So hacia right dónde now we estos virus consider van a ir the realmente. human risk of these Entonces, viruses el living in a riesgo pandemic actual de perspective to be estos low, but it virus certainly es isn't esperado zero. que sea bajo, And again, that's pero one of the ciertamente no es reasons cero. we do Entonces, these esta es una de las exercises razones just por for las cuales, de preparedness hecho, just in hacemos ese case. tipo de ejercicios para I'd prepararnos also en el like to sort of por make a si pitch now acaso. for another just risk program that Y estamos looks preparándonos at ahora this en relative otro risk of programa these que particular analiza viruses in estos animals, riesgos and that is relativos TIPRA. de So that's a virus tool for en influenza animales y pandemic humanos. risk Entonces, assessment, which is es una what we evaluación de haven't talked about riesgo here. de pandemias, que es But algo de lo que todavía no another hemos hablado tool mucho that acá, just pero risk es otra users herramienta where que experts efectivamente score utilizan los different viruses expertos para circulating in poder animal populations for their calificar potential likelihood of el emerging in humans, potencial and if they de do, virus what their en impact will be. surgir en So humanos y another cuál way sería of el putting these impacto de viruses ello. together En and otras ranking palabras, which colocando viruses, estos relative ranking virus of viruses, we should en put una resources especie into de the investigations. calificación, nos And ayuda when we do a those saber exercises, hacia often dónde across llevar the los H5 recursos. and Y cuando H7 hacemos ese slide, tipo we'll put de here and here at the top of ejercicios, that list. vemos So que in the los context H5 of where son we're los que looking, aparecen en we la could parte look at the superior de esa lista. H5, probably an Así que H7 sí, very, very en este closely, contexto but analizamos muy de cerca also a la number of other variante viruses out there H5, that have pero exotic también hay language that we otra just serie unfortunately de can't tell you virus right que now. desafortunadamente en That este momento absolute no risk podemos is decir cuál es 2%, el riesgo 5%, absoluto, si es 50% 2, likely 5, that we're going to get a 8%. pandemic virus Es through imposible emerging, determinarlo unfortunately, en through este that. So momento. that's why we've got to do what we do and do Entonces, these preparedness activities just in ese es el case. tipo de actividades de preparación que podemos hacer Thank simplemente you, de acuerdo a estos Richard. análisis. Nicola, do you want to Ok, add muchas anything about this gracias. question? Doctora Nicola, ¿algo que agregar? I think my crystal ball is about as foggy as Richard's. Bueno, yo diría que mi bola de cristal es tan precisa como la de Richard en términos de que no podemos saberlo en este momento. Yo diría que hay una diversidad efectivamente en la población animal y debemos ser muy vigilantes. Me parece que en ciertas áreas geográficas pudiéramos mejorar nuestra vigilancia en las poblaciones animales desde un punto de vista de salud para poder entender mucho mejor los virus que están circulando en cierto tipo de animales domesticados, de tal forma que los podamos utilizar para poder, como mencionaba Richard, analizar los riesgos. Entonces, este es el tipo de aspectos zoonóticos que tenemos que analizar. Entonces, estos son los virus que estarán circulando en estas poblaciones. Entonces, como este tipo de análisis que hemos estado haciendo de expertos, tenemos que ver cuál es la siguiente cepa de la siguiente semana. Podemos entender cuáles son los siguientes aspectos relacionados con inferencias. Así que si un virus emerge, y si una pandemia ocurre relacionada con esto, el segundo punto es la investigación y desarrollo para poder atender esta pregunta. Entonces, ¿qué tan necesaria sería esta vacuna a corto plazo? Entonces, si podemos entender cuál es la disponibilidad de esta vacuna en comparación con lo que pudiera ocurrir con un virus que pasa a una potencial pandemia, sería que tendría que haber un recurso relacionado con investigación. Tenemos tiempo para una o dos preguntas todavía. Pasamos nuevamente con la pregunta relacionada con el componente B llamática. Doctora Nicola, ¿puede hablar sobre cómo es que B llamagata se puede determinar en la investigación? Gracias, Wenqing. Sí, lo que tenemos es,
podemos survey that will determinar allow, un linaje. laboratories that are active in this area to be able to not only Hay type the laboratorios que están influenza activos en esta representative, área but que also no to pueden lineage determinate. establecer I el área, think más it's bien tienen true, que and I think actually determinarlo. Por lo Aspen might tanto, want to comment because she's de hecho, no sé responding in the si chat to the Mike también lineage quiere entrar determination y challenges. responder esto porque hay Aspen, do you want retos to, acerca del do linaje. you want Perdón, to respond? Aspen. Because I know you've No already sé si quieres responded responder about porque ya has some of respondido un the poco reagents acerca and that side of de things, los from a technical reactivos aspect, desde el from the Aspen aspecto point of view, because I know técnico, you've already been active desde in ese the punto de chat. vista, porque sé que Passing has it over to you, estado activo en el Yeah, chat. thanks. I'll just summarize what I was putting Aspen. in the chat. Sí, is de that, hecho, in lo que some estaba poniendo en instances, el some chat es que en labs may not have the en algunos resources países a to veces do no the tienen further lineage el determination. And presupuesto para hacer la and if there's a determinación need del for linaje y some si hay una samples for necesidad de confirmation, mandar muestras de there may not be confirmación enough de sample left linaje, to do the quizás further no haya characterization alguna on. So muestra para hacer la we do caracterización. encourage to have Entonces, samples, exhortamos a tener subtyped las and lineage muestras determined, but sometimes y that's not a possible veces se for puede the large determinar number ahí, of a veces samples no that se are puede derived debido from al viruses that are número detected. de Oh, linajes o el Yeah, tipo and I de think I just want to end with virus that también. thought Sí, that y it's dando really seguimiento con esto, es it's really realmente useful to build a partnership útil el between the tener una national asociación laboratories entre los and the laboratorios collaboration nacionales centres, y los because centros de we can colaboración, stand by with a porque así tiny bit of podemos residual estar en sample espera. left. We're Digamos, si more hay un than poco de happy to residuo, assist nos in gustaría supporting también the y nos national daría mucho laboratories más que in gusto trying apoyar a to los laboratorios aid the further nacionales para characterization. poder And hacer la obviously in some caracterización. cases we Y might be obviamente able en to find algunos casos a sufficient veces podemos encontrar material left for us to material undertake suficiente sequencing as para well. poder hacer So el really, I think secuenciamiento. Entonces, yo creo very que important esto to es un punto muy use importante all the que experts podemos within the utilizar decision en work toda la in experiencia this en particular esta B. red Yamagata y situation at the particularmente en moment. esta And I'm B. speaking for Yamagasi. my other collaborating Estoy center hablando con mis directors, but otros directores de we centro de stand ready to colaboración assist in any y ways that we estamos can. listos para Thanks, apoyarles de Wenqing. cualquier manera que Thank podamos. you, Adelante, Wanchin. Nicola. I would Sí, gracias, also Nicola. would like to También add me about the gustaría agregar evaluation of the acerca risk de mitigation Villam, measures. acerca de So los please just métodos de mention mitigación just to de remove these, riesgo. No crean well, in a que way, are queremos working very eliminar closely with esto, manufacturers, regulatory pero más bien agencies cómo with regard to podemos con initial los risk fabricantes, mitigation las agencias in case regulatorias, this cómo podemos tener una mitigación de proving wrong, riesgo en comes back caso and de cause an que outbreak. esto What should regrese RMT y respond? haga una But of pandemia course, just o un brote license, más bien. just license the Pero cómo vaccine podemos responder y available, también although si the hay license licencias de will need to be vacunas reviewed disponibles o las because there's licencias deben de also ser technologies available. revisadas y también si hay There's tecnologías it could disponibles. be monovalent, like in Puede ser 2009, the monovalente monovalent pandemic vaccines y were con este being tipo de produced, vacunas rapidly se available. produjo But of course, the regulatory process y hay un and proceso this regulatorio is que debe de joint ser revisado preparedness y with the esto también manufacturers, trae la with regulatory preparación con agencies, qué and in fabricantes, con this qué all agencias de together, whether regulación the ERA y component todos or juntos con los non-ERA component componentes really should strengthen the confidence para in the poder tener population vacunas towards influenza recombinantes en la vaccines, población which are being looked at y cuáles se very están closely and revisando de manera seriously muy by cercana, de a manera group muy of seria scientists in the por world. un grupo de I think científicos en el mundo. I have Yo smoke creo signals. I think I need to stop here. que Just I need 5 tenemos que minutes to detenernos ask. ahora. Just Ya to nos say that pasamos the 5 minutos questions después de la not hora. answered Solamente para comentarles que online las will preguntas que no provide se han written respondido en answers to línea you if we are vamos a not tener anonymous, because respuestas. there's certain anonymous Y bueno, attendees. I también don't hay know if you will algunos be able to anónimos. manage No sé those, si vamos a but we will poder follow up certainly responderlas on this. o darles With una this, respuesta I would like to directamente. thank two Pero bueno, con speakers, esto quisiera Nicola agradecerles and Richard, a as Nicola well y my Richard, colleague al Aspen, igual que mi in colega this Aspen, webinar session, en and esta I sesión de hand back webinario. to Y le doy la Supriya. palabra a Supriya nuevamente. Thank you very much, Wenqing. Muchas And a gracias, huge Wenqing. thanks to Y Dr. muchas Nicola gracias Lewis and Dr. al Richard doctor Nicola Webby. Lewis y Richard We Webby. now come to the end of Ahora hemos another terminado very, la very sesión interesting EpiWin de webinar. un And we can webinario de see from the EpiWin muy questions and interesante y from the podemos ver con chat las remarks that preguntas y de los people have comentarios been en el very chat engaged que as las well. personas han estado muy participativas también. Thanks particularly to Gracias participants. I particularmente see a that los from the participantes. chat that Puedo ver we desde have el people from chat. all over the world. Tenemos Colleagues, personas for de example, todo el from mundo, Fiji. los Thank you colegas so de much for Fiji staying up. It's inclusive. midnight at your Muchas time, gracias so por we really quedarse, ya es appreciate your medianoche y interest. entonces realmente apreciamos ese interés. Similarly, from De South manera America similar and other de places where it's Sudamérica really y early otros in the lugares morning. donde es muy So temprano really por la mañana. appreciate that. Y realmente
realmente I'd like apreciamos to esto. Ahora also thank the me team gustaría that's agradecer gone al behind equipo this webinar. que estuvo detrás de este Dr. webinario, Aspen el Hammond, doctor who's Aspen Hammond, analytical,
que ha from sido the concept fundamental onwards, desde el concepto also Dr. hacia adelante, Christopher también el Chadwick doctor Christopher and the Chadwick EpiWin team y here, también el equipo de Dr. Priya EpiWin, Umachandran, doctor Priya Dr. Umachandran, Agnesi Pastorino, doctor both of Agnesi whom are on Pastorino, break but have helped, particularly Priya, who's quien who's going to attend this Priya particular también, que ha webinar. sido muy instrumental en este webinar en particular. Jiangfang Liu, who's Jiangfang not Liu, here today, but she's quien no supporting está us aquí with el día all de our hoy, tech pero nos issues. está apoyando con Gabriela todos los asuntos Santeso tecnológicos, and Gabriela Santeso, also Anton y también Perez. They've Antón been managing Pérez, all the back que está work, gestionando including todo the el tech work trabajo, around this. My inclusive thanks to también the el trabajo interpreters tecnológico. Gracias a los from intérpretes TransPerfect. Thank de you for joining us TransPerfect, every muchas gracias time por unirse cada and vez having great y tener interpretations. muy buena We also would interpretación. like to thank También nos gustaría Interprefy. agradecer a They are Interprefy enabled por translation. su Of interpretación course, de the biggest thanks to Wenqing, who inteligencia has been artificial, leading gracias a this Wenqing, quien ha estado conceptualizing this, liderando esto y and to Dr. Richard conceptualizándolo, Reverend y Nicola el Lewis doctor Richard for Reverend sparing Nicola the Lewis time and también for the fantastic por haber pasado feedback. este tiempo y su gran The webinar has been retroalimentación. recorded. Todo este It will be webinario on ha the sido grabado, va a website, estar en el sitio web, along with the al live igual in different languages que as well. en So diferentes you can idiomas share it también. further with your Pueden friends and your compartirlo con colleagues who sus couldn't make amigos y it. colegas The quienes no presentations pudieron from asistir. Las presenters will also be presentaciones updated. también van a ser And please actualizadas. complete our Y por survey favor, if you would like a completen una encuesta certificate of si les attendance for this. gustaría And un please tell us in the certificado de survey asistencia. Y how you díganos en intend la to use the encuesta information you cómo learned pretenden here. utilizar la That's información very que han useful for aprendido us to hoy. make the webinars Eso even es more de useful gran for you. utilidad para hacer estos And for those webinarios who de have más been utilidad waiting para for ustedes. Y certificates, para my aquellos que han estado esperando los apologies. certificados, That's una due to disculpa. constraints in Esto es our debido a team, both un tech problema en nuestro constraints equipo, and human resource problemas constraints. tecnológicos y recursos As you know, humanos. both Priya and Y Agnesi además worked in these Priya y webinars Agnesi, que han trabajado en are este on break but webinario, still working. We están will en get the break, pero van certificates a seguir out to you as trabajando. soon Aún as we así vamos a can. tener And if you would esto, like to know more los about future certificados, lo más pronto webinars, posible. please Si quieren saber join the acerca de link webinars a on the futuro, chat. por favor, únanse We can a put you este on our enlace en mailing chat. list. Les podemos poner Thank you en la lista very de much correo. and hope to see Muchas you gracias y next week esperemos for verles la the próxima new semana IPC guidelines on para los Ebola nuevos and lineamientos de Marburg. APC para See you. ébola y Marburg. Bye. Gracias. Bye.